tratando de darle respuesta a esta pregunta que nos estamos haciendo, si somos capaces de comprender los retos que trae la supply chain sostenible y la ecologística. Y nos hacemos esta pregunta porque precisamente a raíz de los acuerdos globales, como por ejemplo todo lo que ocurrió en París 2015, los países se comprometieron, por ejemplo, para descarbonizar la economía hacia el 2030. Pero también comenzaron a aparecer otros retos de mayor envergadura, como por ejemplo el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que están orientados para que todos lo cumplamos hacia el 2050. ¿Y por qué esta urgencia por estos grandes cambios y el compromiso y cumplir con estos grandes acuerdos? Porque desafortunadamente nos demoramos mucho tratando con la ciencia de poder entender qué es lo que estaba ocurriendo con relación a factores ya de mayor envergadura planetarios como son el calentamiento global, el daño de la capa de ozono, los extremos climáticos, el derretimiento de los polos, en fin. Pero independiente de esas contexturas o esos aspectos de amplio nivel, definitivamente las empresas tienen que sí o sí entender que nos llegó un cambio completo para la actividad de la supply chain sostenible y la ecologística. Esto nos genera tres grandes retos que tenemos que solucionar en la ecologística y en la supply chain. El primer reto es cómo mitigar el cambio climático en los procesos de la supply chain y la logística empresarial. Definitivamente, y esto empezó esta discusión por allá por el 2008 hasta el 2014 muy fuerte en el equipo del MIT, precisamente que tiene o que trabaja a nivel global sobre la supply chain, y comenzaron a entender a través de lo que estaba ocurriendo a nivel planetario los riesgos que estábamos viviendo y que se estaban ocasionando precisamente por el cambio climático. Y definitivamente dijeron, esto, como lo decía en su libro Naomi Klein, esto lo va a cambiar todo. Y efectivamente comenzaron a hacer modelamiento de la gestión de riesgo y entendieron que sí, definitivamente la supply chain tiene que entender que el cambio climático lo va a cambiar todo. Uno de los ejemplos más fuertes va a ser la subida del nivel del mar, por ejemplo, y el cambio que se van a generar alrededor de los puertos marítimos. El segundo gran reto es el antropoceno como tal. O sea, nosotros tenemos o somos responsables de haber generado unos efectos no deseados y hemos transformado todo. Y resulta que la supply chain y la logística tiene el desafortunado reto de cambiar cómo es que aporta con el 33% de los gases de efecto invernadero, más o menos, en medio de toda la generación de esos gases a través del transporte y otras actividades que se generan normalmente en logística, y el impacto que generamos en logística a través de los residuos. Por ejemplo, todo el uso de plástico de un solo uso que se utiliza para embalaje es una característica muy fuerte en logística, como también el uso de las estivas, que en muchas ocasiones, muchas empresas y países utilizan maderas vedadas, utilizan maderas que están prohibidas y hacen parte de todo este efecto de lo que se genera con la deforestación. Y el tercero es que definitivamente todos los sectores estamos inmersos de las nuevas tecnologías, y todos los sectores vamos a tener que entender que este concepto de la circularidad sostenible que nos ha llegado va de la mano con la generación y las implicaciones de tener información e información en tiempo real que permita precisamente desarrollar esa circularidad. Es así como tenemos en las empresas que entender que el director de supply chain, el de logística, por ejemplo, tiene que ahora responsabilizarse no solamente por despachar bienes o servicios o cumplir en términos de las metas empresariales, sino, por ejemplo, debe responder por la huella hídrica. La huella hídrica de una empresa o de un servicio. Somos ya más, digamos, más sensibles a entender que sin agua no podemos hacer nada, y los negocios evidentemente se están dando cuenta de esto. Y resulta que el agua hay que transportarla, hay que traerla, hay que conectarla a los sistemas hídricos, y esto es toda una logística. De manera que ya los sistemas que dependen o sobre los cuales dependen las empresas, el director de supply chain debe configurar y cómo construirlo. Lo mismo ocurre con los desechos, que no, la mal llamada basura, que es una materia prima mal colocada, donde nosotros en las formulaciones de materiales utilizamos el scrap o lo tenemos registrado, y muchas veces ni siquiera eso hace parte de los análisis que hacen las empresas.
De manera que el director de supply chain y de logística deben de definir qué es lo que van a hacer con estos residuos que generan todos estos procesos y disponerlo de manera no solamente adecuada, cumpliendo con la ley, sino diseñando rutas adecuadas para poder llegar a buen término de cierre de ciclo de estos procesos. Igualmente, se nos llegan unas posibilidades con energía o energía sostenible, donde el director de supply chain y de logística debe entender que ya puede utilizar sistemas alternativos de energía donde definitivamente no participe en la generación de gases de efecto invernadero. También debe entender que hay unas posibilidades de compartir recursos con otros, que esto se llama los parques ecologísticos, donde esos recursos que se generan a nivel colectivo, las empresas se aproximan a ellos y crean parques industriales, pero ecoindustriales. También en transporte, que es una actividad muy propia de la logística, nos obliga a entender que tenemos que utilizar otros medios de transporte y otros medios de transporte que llegue a generar precisamente un transporte más de movilidad urbana más sostenible, de bajo impacto, donde utilice otro tipo de recursos, no solamente por fuera del servicio del recurso de petróleo, y tienen que utilizar en un enfoque completamente diferente transporte de base energía solar. Y por supuesto los edificios. Los edificios tienen que comenzar a cumplir otro tipo de implicaciones en términos de estructura, en términos de arquitectura y otro tipo de certificados que le permitan poder entender que tiene que utilizar energía solar, bioclimática y una serie de elementos que le va a permitir poder entender que tiene que ser green y tiene que ser LEED. Los grandes centros de distribución tienen que cumplir con estos principios. También tienen que entender cómo se desarrolla el ciclo de vida de un producto y favorecer ese desarrollo de ciclo de vida y poder entender que ese ciclo le va a permitir poder desarrollar una mejor logística y una mejor supply chain sobre los desechos. Ahora, si nos vamos al antropoceno, resulta que el antropoceno, o sea, la generación nuestra de esta etapa, definitivamente tenemos una mala presencia que es desarrollada por todos nosotros, que es la mal llamada basura y el mal llamado de los residuos. Pero también este antropoceno relacionado con logística lo tenemos en términos del transporte global y los impactos del transporte global. Y estos impactos, pues por supuesto, están generando unos gases de efecto invernadero que no nos favorecen en el desarrollo de la logística. Y por último, las tecnologías. Tenemos que entender que estas tecnologías que están muy de la mano, que nos sirven mucho, tenemos que definitivamente poder orientarlas hacia una circularidad sostenible, donde toda la información, como lo que está sucediendo con el cambio climático, hay grandes bases de datos de donde vamos a tener que sacar y drenar mucha información, poderla utilizar y poderla entender para podernos anticipar a los riesgos que nos pueden generar este tipo de situaciones climáticas. Por supuesto, comienzan a llegar paradigmas nuevos muy interesantes como el modelo de la economía circular de Helen MacArthur, donde el director de logística tiene que trabajar hacia mano derecha y mano izquierda, o sea, trabajar en los materiales técnicos y los materiales biológicos para poder diseñar nuevos procesos circulares y que las empresas entiendan que esta circularidad se construye de la mano de los directores de supply chain y de logística. De esta manera poder desarrollar modelos interconectados de supply chain y ecologística que le permitan a la empresa poder comprender hacia dónde debe entender este nuevo paradigma y estos profesionales meterse de lleno en la discusión total de la sostenibilidad.